Bueno, a continuación el tema de tipos de huesos, la práctica del paralelo 109. del grupo. Bueno, entonces, para entender los tipos de huesos hay que comprender que tienen tres dimensiones. ¿Cuáles son? Tenemos la dimensión de su longitud, luego su anchura y por último su espesor, muy bien, o grosor. Bajo esas tres dimensiones podemos dividir a los huesos en tres grupos. ¿Cuáles son? Huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Listo. Además hay una subclasificación. Ahí encontramos los huesos irregulares, neumáticos y sesamoideos. Muy bien. Listo. Entonces vayamos por el primer grupo o la primera clasificación, que son los huesos largos. ¿Cómo se definen? Un hueso largo es aquel hueso que predomina su longitud sobre su anchura y sobre su espesor. ¿Qué ejemplos tenemos de huesos largos? Bueno, vamos por favor aquí. Tenemos de arriba abajo la clavícula, es un hueso largo. Tenemos el húmero, hueso largo. El radio y el cúbito, huesos largos. Y también el fémur, hueso largo, tibia y peroné. Pero también tenemos otros huesos largos. En la mano, los metacarpos y las falanges, tanto proximales, mediales como distales. Y en el pie también tenemos los huesos metatarsos, falanges, proximales, mediales y distales. Son huesos largos. Listo. A continuación, los huesos planos. Un hueso plano se define de la siguiente manera. Es aquel hueso que predomina su longitud y su anchura sobre su espesor. Son prácticamente huesos delgaditos, ¿ya? Ejemplos de huesos planos. Los huesos planos, por ejemplo, tenemos el hueso frontal. Igualmente aquí en la imagen tenemos un hueso frontal. También los huesos parietales y el hueso occipital. También consideramos huesos planos como los huesos propios de la nariz, ¿ya? Y también el vómer es un hueso plano. Este es un parietal, que también es un hueso plano. Igualmente aquí, hueso plano. Y el occipital, o lo que ustedes conocen como nuca, es un hueso plano. Listo. Ahora, ¿qué otro hueso plano tenemos? Vayamos aquí a la imagen. Tenemos las escápulas, que también por sus dimensiones se considera un hueso plano. También hacia abajo tenemos los huesos coxales, que también se consideran huesos planos. Muy bien. Ahora los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos que son simétricamente por sus dimensiones iguales. Los claros ejemplos, ¿cuáles son? Los huesos del carpo y del tarso. Carpo de la mano, tarso del pie. Por ejemplo aquí, son huesos que tienen dimensiones casi iguales. ¿Ya? Iremos al ejemplo. Es una mano evidentemente izquierda. Tenemos los huesos de los carpos. Los cuales, ¿cuáles son? Son 8. Aquí tenemos el hueso grande, el ganchoso, el piramidal, el pisiforme, el semilunar, el escafoides, el trapecio y el trapezoide. Muy bien. Entonces son huesos del carpo, son huesos cortos. También me voy a mencionar que también encontramos, también en lo que es los huesos del tarso. ¿Cuáles son? El hueso astrágalo, el calcáneo, el navicular, el cuboides, primera, segunda y tercera cuña. 7 huesos. Son huesos cortos. Muy bien. Ahora vamos con los huesos irregulares. ¿Cuáles son estos? Son aquellos huesos que no entran en la clasificación anterior. Estos van a ser de adentro hacia afuera. El hueso esfenoides. Por sus dimensiones, su forma, es un hueso irregular. Primer hueso, esfenoides. Segundo hueso, en forma de caja con una cresta, es el hueso
etmoides, que también se considera un hueso irregular. Ya el hueso etmoides. Luego, otro hueso irregular. Tenemos el maxilar superior, que eso por su forma, sus apófisis y demás, se considera un hueso irregular, un hueso maxilar, que igualmente lo podemos encontrar aquí, hueso maxilar. También el hueso cigomático malar, también como vemos aquí en la imagen, en la parte malar, se considera un hueso irregular. Otro hueso, tenemos el hueso palatino, que es este. Es el hueso palatino. Por su forma, sus apófisis, se considera un hueso irregular. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en la base, en la cara inferior del cráneo, en el paladar duro, encontramos el palatino, ¿ya? Que es un hueso irregular. Otro hueso, el hueso temporal. El hueso temporal, por su morfología, también se considera un hueso irregular. Su escama, su apófisis mastoides, su apófisis, se considera un hueso irregular. ¿Dónde lo encontramos en el cráneo? Aquí. La escama y el hueso temporal, hueso irregular. Listo. También la mandíbula. La mandíbula también se considera un hueso irregular. Muy bien. Listo. Nos pasamos aquí. Igualmente, las vértebras son consideradas huesos irregulares. Muy bien. Y por último, otro hueso irregular que no lo vemos, también lo consideramos a los cornetes inferiores. También son considerados huesos irregulares. Listo. Ahora nos tocan los huesos neumáticos. Estos son 5, principalmente los senos paranasales. ¿Cuáles son? Tenemos al primer hueso neumático, que su definición es una cavidad llena de aire. Tenemos al hueso maxilar, el cual, como vemos en este corte, si vemos en la cara interna, tiene una cavidad llena de aire, que igualmente se considera un hueso neumático. Otro hueso neumático, el hueso frontal. En su cara interna podemos ver que tiene una cavidad hueca, llena de aire. Igualmente se considera un hueso neumático, el hueso frontal. Otro hueso, que es en la parte más interna, que obvio articula así con el frontal, es el hueso etmoides, ¿ya? El hueso etmoides. Igualmente el etmoides, por su morfología como cajita y como una cresta, y por dentro sus celillas etmoidales, se considera un hueso neumático. El cuarto hueso neumático es el hueso esfenoides, que igualmente por su morfología y por todo se considera un hueso neumático, porque en su cara anterior encontramos el seno esfenoidal, que también es una cavidad llena de aire. Y dirán, doctor, el esfenoides, el etmoides son huesos irregulares, pero también son neumáticos. Entonces, son ambos, son tanto irregulares como neumáticos. ¿Ya? Cuidado en el examen. Y por último, el último hueso, que es el hueso temporal. El hueso temporal también se considera un hueso neumático. En su apófisis mastoides, según corte, encuentro celdillas llenas de aire del hueso temporal. Así que el temporal también se considera un hueso neumático y también irregular. Muy bien. Ahora, los huesos sesamoideos. Aquí, por favor. Son estructuras óseas pequeñas y redondeadas. Su mayor exponente es la rótula de la rodilla. Y entonces, pero también existen sesamoideos en el dedo pulgar y el dedo ayus. Igualmente, esta es la mano izquierda. Entre la articulación metacarpo-falángica tenemos los huesos sesamoideos en su parte más distal, ¿no? Tenemos huesitos sesamoideos en su cara palmar o anterior. En lo que es el pie, igualmente encontramos huesos sesamoideos. ¿Entre qué hueso? En este corte, en lo que es el metatarso y la falange, encontramos los huesitos sesamoideos, que están en la cara plantar. ¿Ya? Listo. Esos son los tipos de huesos. A continuación, la práctica de tipos de articulaciones. Bueno,
las articulaciones podemos dividir en tres grandes grupos, las cuales son las diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las sinartrosis también son llamadas fibrosas, las cuales tienen nulo movimiento. El segundo grupo, las anfiartrosis, son articulaciones también llamadas cartilaginosas, las cuales tienen poco movimiento o también son semimóviles. Y las diartrosis son también llamadas sinoviales o de gran movimiento. Listo. Comencemos con las sinartrosis, las cuales tienen las siguientes características. Son articulaciones fibrosas y inmóviles. Estas a su vez se dividen en tres grupos, las cuales son las suturas, la sindesmosis y gonfosis. ¿Cuáles son las suturas? Por ejemplo, tenemos la sutura frontoparietal, que vemos aquí, la sutura frontoparietal. Si yo pincho aquí, es una sutura frontoparietal, ¿ya? Que es el subtipo. El tipo es sinartrosis y el subtipo es sutura. Luego tenemos la sutura interparietal, ¿ya? Otra sutura, la sutura parieto-temporal, igualmente en forma de escama. En forma de escama es la sutura entre temporal y parietal. Otra sutura, la sutura entre parietales y occipital. Parieto-occipital, otra sutura. Otra sutura, la sutura entre el frontal y el hueso malar. Sutura frontomalar. Luego la sutura entre el hueso temporal y el malar igualmente es otro tipo de sutura. También la sutura entre los huesos propios de la nariz y la sutura internasal igualmente es un tipo de sutura. Listo. Ahora nos vamos a el otro gran grupo, que sería el grupo de la sindesmosis. Entonces, mejor aquí. La sindesmosis, sus grandes representantes están aquí. Tenemos, por ejemplo, la articulación entre radio y cúbito o radio cubital, que se une por una membrana interósea. Será una articulación de tipo sindesmosis, un subtipo sindesmosis. Y el tipo, una articulación sinartrosis, entre ambos, sinartrosis. Igualmente tenemos aquí la articulación entre tibia y peroné, o tibio-peronea, unidos por una membrana interósea. Si te pincho aquí es una articulación de tipo sinartrosis y subtipo sindesmosis. Muy bien. Ahora la articulación gonfosis. La articulación gonfosis es la articulación entre alvéolo y diente. Se llama gonfosis. Si te pincho aquí, articulación de tipo sinartrosis y subtipo gonfosis. Estas articulaciones, como no tienen movimiento, no tienen ni eje, ni tampoco tienen movimientos. Listo. Bueno, a continuación, la segunda variable de las suturas tenemos la esquindilesis, la cual es la articulación entre hueso esfenoides y el vómer. Evidentemente no tenemos el vómer aquí, pero la articulación con la cresta y el vómer forman una cresta junta, esa articulación, la cual no tiene movimiento, es una sinartrosis. Conjuntos forman la articulación llamada esquindilesis. Muy bien. A continuación, las articulaciones de tipo anfiartrosis o cartilaginosas, las cuales son las semimóviles. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos en los huesos largos, cerca de la metáfisis, tenemos el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento se considera una articulación de tipo anfiartrosis y en su subtipo cartílago de crecimiento. ¿Ya? Segundo, aquí en lo que es la articulación entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón, esa articulación también se considera una sincondrosis. Muy bien. Luego tenemos la sínfisis. Por ejemplo, la unión en los huesos coxales se unen y tenemos la sínfisis del pubis, una articulación de tipo sínfisis. Otra articulación de tipo sínfisis tenemos los discos intervertebrales. Y también, por último, una articulación de tipo sínfisis entre el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, una articulación de tipo sínfisis. Y por último, una articulación
que también es considerada la misma, es la articulación entre la primera costilla y el cuerpo del esternón, una sincondrosis. A continuación tenemos las articulaciones de tipo diartrosis, las cuales son de gran movimiento y también son llamadas las sinoviales. Tenemos el primer subtipo, que son las articulaciones de tipo esféricas, o también llamadas enartrosis. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? La articulación glenohumeral. Es una articulación de tipo diartrosis y subtipo esféricas o enartrosis. Luego, la articulación coxofemoral también es considerada una articulación entre lo que es el fémur y el hueso coxal, una articulación de tipo diartrosis, subtipo esféricas o enartrosis. Ambas articulaciones son triaxiales y de gran movimiento. Hacen flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa, etc. ¿Ya? Listo. El segundo grupo tenemos el subtipo de bisagra, o también llamada trochleartrosis. ¿Dónde encontramos? En la articulación húmero radial y húmero cubital, la articulación en bisagra o trochleartrosis, la cual tiene un eje de movimiento, o sea, es un monoaxial y hace flexión y extensión. ¿Dónde más encontramos este subtipo? También encontramos en la rodilla, que sería la articulación femorotibial, igualmente monoaxial, flexión y extensión. Muy bien. El tipo bisagra o trochleartrosis. Esos dos ejemplos principalmente. Ahora, el tercer grupo o subtipo, las de tipo elípticas, o también llamadas las condiloartrosis. ¿Dónde encontramos? En primera instancia encontramos aquí, en la articulación temporomandibular, una articulación de subtipo condiloartrosis. Otra que encontramos también es en la articulación radiocarpiana, que es también considerada una articulación de tipo elíptica o condiloartrosis, que igualmente tiene un movimiento, es biaxial, tiene un movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Muy bien. Luego tenemos las articulaciones planas, las cuales también son llamadas artroides. ¿Dónde encuentro las planas? Pues aquí, entre la articulación intercarpiana encuentro articulación de tipo plana o artroide. Igualmente, en los tarsos encuentro articulaciones intertarsianas, que son también un tipo de articulación plana o artroide. En silla de montar, pues es el quinto grupo, encuentro entre lo que es el primer metacarpo y el trapecio. Como ven aquí, la imagen es en silla de montar, o también llamada encaje recíproco. ¿Listo? Igualmente encuentro en el primer metatarso y la primera cuña. Entre esa articulación, igualmente una articulación de tipo en silla de montar. Además, mencionar que la articulación metacarpo falángica es una articulación de tipo elíptica o condiloartrosis. Por eso hacen dos ejes de movimiento: flexión, extensión, abducción y aducción. Y las articulaciones interfalángicas hacen o tienen un subtipo de articulación de tipo bisagra o condiloartrosis, que hacen solamente dos movimientos: flexión y extensión de tipo monoaxial. Y por último tenemos la articulación de tipo pivote o trocoide, la cual encontramos aquí, entre lo que es la primera vértebra cervical y la segunda, que sería el atlas y el axis, y juntos forman una articulación tipo cilíndrica o en pivote o trocoide. Tenemos las articulaciones entre lo que es el cuerpo del esternón y la clavícula o esternoclavicular, es una articulación tipo plana. Igualmente, la articulación entre el acromion y la clavícula o acromion clavicular es una articulación plana, igual de tipo diartrosis. Y también entre lo que son los cartílagos del esternón y las costillas, también son articulaciones planas. Al igual que la articulación
entre lo que son las vértebras, también se considera una articulación de tipo plano o artróide.